Vamos a continuar con lo que es el citoesqueleto, como habíamos eh, quedado en la parte anterior. Habíamos hablado de lo que eran los microtúbulos, que son las estructuras más gruesas del componente de lo que refiere al citoesqueleto. Los microfilamentos, que son los otros componentes, los más delgaditos, dicen, miden entre 5 y 7 nanómetros, 50 a 70 Armstrong. Y están formados por una proteína que se llama actina. ¿Ya? Es una proteína que tiene funciones contráctiles, que puede acortarse. No nos vamos a imaginar a la proteína como un chicle que se puede estirar, alargarse o acortarse, sino que tiene un mecanismo distinto, pero puede cambiar el tamaño y por lo tanto puede hacer que la célula se contraiga o se alargue. Es la proteína más abundante de la célula. Los microfilamentos son el principal componente de las células musculares, que lo que nosotros conocemos como carne. En el ganado vacuno, en el pollo, por ejemplo, son componentes de músculo y por lo tanto son proteína actina. La proteína actina es la proteína más abundante de la célula junto con el colágeno, por esa razón. Todo lo que comemos y consumimos como carne es microfilamento. La asociación de estos microfilamentos con otras proteínas, como la miosina, es responsable de la contracción muscular. Los microfilamentos también pueden llevar a cabo movimientos celulares, incluyendo desplazamiento, contracción, movimiento ameboideo, las amebas, y la citocinesis, que es la separación final de la célula una vez que el material genético ya se ha dividido en dos. En la célula se crean y se destruyen filamentos de actina continuamente. O sea, son estructuras que se arman y se desarman de manera permanente. Creo que me olvidé cuando hablamos de los microtúbulos de señalar lo mismo. Hay microtúbulos, los que están dentro de la célula, que se arman y se desarman todo el tiempo, pero los microtúbulos que están dentro de los cilios y los flagelos son muy estables. Los microfilamentos en general, como están todos dentro de la célula, se arman y se desarman. En términos bioquímicos, el término correcto es se polimerizan y se despolimerizan continuamente. Y tenemos la representación de un microfilamento. Está formado por unidades de actina que se van agregando o desagregando continuamente, ¿no? Obviamente gastan energía durante ese proceso. Y en una célula muscular están asociados con otras proteínas como la miosina o la tropomiosina, que en combinación hacen que esta fibra pueda cortarse o alargarse y por lo tanto el músculo pueda contraerse o extenderse. Bien, la función o la actividad de los microfilamentos depende de unas proteínas asociadas, se llaman proteínas asociadas de microfilamentos, o también proteínas fijadoras de actina, los cuales dice afectan a la velocidad con que los microfilamentos se polimerizan o se despolimerizan. Estas proteínas pueden clasificarse en 4 grupos esencialmente. Proteínas moduladoras como la fimbrina, alfa-actinina, proteínas que están unidas a los microfilamentos, forman haces de microfilamentos formando puentes entre diferentes fibras de filamentos. Entonces, al formar puentes entre fibras de filamentos, incrementa la densidad de la telaraña que constituyen los microfilamentos. Y esa telaraña más tupida, más densa, dificulta el movimiento del citoplasma, por eso el citoplasma se hace más viscoso, se mueve con más dificultad, se dice que se hace más gelatinoso, como que se endura, proceso que se conoce como gelación, aumento de viscosidad. Estas proteínas se llaman clase 1. Hay otras proteínas, como la
cofilina, la catamina, etcétera, la gesolina, que cortan los microfilamentos como si fueran tijeras en pedazos pequeños. Estas proteínas se llaman clase 2 y obviamente al cortarse los microfilamentos, el citoplasma se va a mover con más facilidad. Estas proteínas producen un efecto contrario a la gelación. Si el citoplasma pierde viscosidad, se dice que hay solación. Solación es aumento de fluidez del citoplasma. Un tercer grupo de proteínas que forman la clase 3, como la profilina, la timosina, deshacen los microtúbulos hasta su mínima expresión. O sea, separan las proteínas de actina, hacen desaparecer a los microfilamentos, ya no quedan ni pedacitos siquiera. Entonces, aquí se produce una solación acentuada. Y finalmente, el cuarto grupo de proteínas forman fibras interconectadas de actina con tropomiosina o miosina, y al acortar la longitud total de las fibras producen la contracción o la relajación muscular. Vamos a ver, aquí tenemos un esquemita. Estas vendrían a ser las proteínas clase 1. Como ven, forman uniones entre microfilamentos y por lo tanto aumentan la maraña de microfilamentos. O también en este caso le dan más estabilidad. Hay proteínas que cortan esos microfilamentos en pequeños pedazos, que son las proteínas de clase 2, como este acá. Hay proteínas que no se conforman con cortar, sino que separan, dispersan, desmenuzan completamente esos microfilamentos. Estas son las proteínas clase 3. Aquí tenemos otro grupo de proteínas clase 2, que forman cortes y le ponen un capuchón, ¿no? Esta sería la clase 1, 2 y 3. Aquí no estamos viendo las proteínas contráctiles de la clase 4. Aquí vamos. Estas son las proteínas de la clase 4. Ven, aquí tenemos una representación esquemática de cómo es un filamento de actina. Lo que está en rojito, que se intercalan con porciones de filamentos de proteína miosina. Entonces, hemos dicho que la proteína no es como un chicle que se estira, sino que lo que va a ocurrir es que este filamento de miosina puede unirse, puede meterse más hacia adentro, hacia la derecha y hacia la izquierda de los microfilamentos, jalando a estos más cerca y por lo tanto la fibra se va acortando. Aquí vemos la actina de este lado se mueve hacia el lado izquierdo, el otro se mueve hacia el lado derecho y por lo tanto la fibra se va a cortar. Eso hace que al ser la fibra más corta se produzca un acortamiento del tamaño celular. Estas serían las proteínas de la clase 4. Además podemos encontrar microtúbulos en las microvellosidades. Estos son pequeñas proyecciones que la célula forma en ciertos lugares como los intestinos para aumentar la absorción de los nutrientes. Pero esas proyecciones tienen que tener un soporte, porque si no se doblarían, se pegarían unos con otros y se mantienen como los dedos de un guante, así, de esa manera, como si estuvieran infladitos, se mantienen separaditos, por ahí pasa el alimento y se absorben los nutrientes con mayor capacidad. Otra de las funciones de los microfilamentos, hemos dicho, aquí una célula terminó de dividirse, ya tiene dos núcleos, se van estrangulando en la zona central, proceso conocido como citocinesis, y se van a separar finalmente ese proceso, y se está señalando aquí, está formado por proteínas de microfilamento. Los microfilamentos, además, esta es una representación de una ameba, producen el movimiento ameboideo que vamos a detallar un poquito más. ¿Cómo ocurre el movimiento ameboideo? Esta será una ameba. En realidad esto no es una ameba, es una célula humana, un macrófago, un tipo de glóbulo blanco
que tiene la habilidad de cambiar de forma, tamaño, grosor. Esta es una ameba. Igual tiene la misma capacidad. La ameba vive normalmente en aguas estancadas. Si hay suerte se los puede encontrar en un laboratorio. Si no, no. Es un poco difícil de encontrar. Pero ellos no tienen cilios, no tienen flagelos, pero igual pueden moverse a través de un movimiento que se conoce como movimiento ameboideo, que es lo que precisamente vamos a ver. ¿Cómo se ocurre o se genera el movimiento ameboideo? Aquí tenemos nosotros, esta es una representación de la ameba. En principio la ameba tiene algunos puntos donde se pega sobre el portaobjetos, sobre la pajita que está en el agua, sobre cualquier cosa, porque siempre para desplazarnos necesitamos un punto de apoyo. Estos puntitos que están de color negro se conocen como contactos focales o placas de adhesión. Si ustedes se imaginan que nosotros estamos flotando en el aire, por la razón que sea, y empezamos a mover los pies como para caminar, ¿vamos a avanzar a algún lado? No. ¿Por qué? Porque no tenemos un punto de apoyo. Con las amebas ocurre lo mismo. Una ameba que no tiene punto de apoyo puede formar cientos de pseudópodos, no se va a mover si no tiene contactos focales o placas de adhesión. Ahora, si la ameba quiere desplazarse en el sentido derecho hacia este lado que estoy marcando con el mouse, fíjense, a este lado estos microfilamentos empiezan a contraerse y por lo tanto empujan el citoplasma hacia el lado en que ocurre el movimiento. Y a este lado, los microfilamentos se deshacen, el citoplasma se hace fluido, hay una solación acentuada y por lo tanto el citoplasma se mueve más fácilmente por aquí. Hacia allá se va yendo el citoplasma, esto se va haciendo más grande y forma lo que llamamos un pseudópodo. Ese proceso hace entonces que la célula pueda avanzar. Está diciéndonos que estaba aquí antes y ahora se ha desplazado, supongamos una micra, ¿no? Porque estamos hablando de células. Y aquí se ha formado un nuevo contacto focal que va a permitir a la célula apoyarse. Bien, finalmente hablamos de los filamentos intermediarios también se le llama. Son filamentos de mayor diámetro que la actina, que tiene 7 nanómetros, de 5 a 7, pero menor que los microtúbulos. Ellos tienen más o menos de 10 a 12 nanómetros de grosor. Son proteínas fibrosas, quiere decir alargadas, muy resistentes. Forman las redes que parten del núcleo, están en todas las células eucariotas. Tenemos varios tipos, hemos dicho, de proteínas. Hay filamentos de queratina que están en los tejidos duros. Neurofilamentos que encontramos en las células nerviosas. Tenemos como 5 o 6 clases diferentes de filamentos intermedios. Solamente queremos mencionar que estos microfilamentos, a diferencia de lo que son los microtúbulos y los microfilamentos, estos filamentos intermedios son estables, no se arman ni se desarman, no aparecen y desaparecen. Entonces, se dice que este es el verdadero esqueleto de la célula que está ahí todo el tiempo, en las buenas y en las malas, como diríamos, y por lo tanto se encarga de mantener la forma de la célula. Estas son sus funciones: mantiene las membranas, da estructura a la célula, hace que la célula tenga una forma determinada, forma y soporta las prolongaciones de las neuronas. Ahí se dice que hay prolongaciones celulares de cada neurona que puede llegar a 1 metro de longitud. Entonces, eso se rompería fácilmente si no tuviera filamentos intermedios y soporta tensiones. Las células de nuestro brazo, por ejemplo, a veces nos apretamos, nos jalamos, nos peleamos, nos arañamos. Cada una de esas actividades podría separar nuestras células. Son los filamentos intermedios los que se encargan de mantenerlos juntos. Estos
filamentos intermedios. Si preguntamos cuál es la proteína que los forma, tendríamos que decir que tiene composición variada o heterogénea. Están formados por agrupaciones de proteínas fibrosas, ¿no? A diferencia de los otros dos, como decíamos, no se arman ni se desarman. Son muy estables y constituyen, entre comillas, el verdadero esqueleto celular. Bien, eso sería lo referido al componente citoesquelético de la célula. Y terminamos entonces con la presentación de este tema. Vamos a acompañar este tema junto con el envío de el material para estudiar, el cuestionario y también los videos.